Vamos a pasar a José Luis Girón Gracia, del Comité de Ética del Hospital Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, que nos va a hablar de repercusión de la pandemia COVID en un hospital psiquiátrico, influencia del confinamiento en pacientes con patologías psiquiátricas. Cuando quieras, José Luis. Espéralo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer volver a estar aquí otro año más compartiendo lo que buenamente podamos. Lo que yo voy a compartir con vosotros lo voy a dividir en dos partes. La primera de ellas será unas pequeñas reflexiones sobre las cosas que nos hemos ido encontrando en el día a día. Y la segunda intentaré poner en valor las cosas que hemos estado haciendo durante este tiempo para combatir una dualidad que nos hemos encontrado, ¿no? un conflicto que nos hemos encontrado entre dos situaciones que se han ido dando. Las primeras reflexiones que quiero compartir con vosotros son estas. Durante este tiempo, muchas personas relacionadas con el ámbito de la bioética o del derecho se han lanzado a elaborar diferentes documentos o diferentes recomendaciones para abordar los problemas que se daban en las personas de riesgo. Evidentemente había grupos de expertos españoles, grupos de expertos de otros países y todos en mayor o menor medida intentaban elaborar un posicionamiento, ¿no? de asociaciones, de grupos profesionales, de colegios, etcétera. Y la verdad que cuando haces un repaso de su lectura, normalmente te ha dejado un sabor dulce, el sabor es bueno, pero no hay que descuidar que en ciertos trabajos sí que se atisba o se encuentran contenidos que no tienen el rigor que deberían de tener. Y yo creo que esto se basa en que no hay una base sólida de estudios que permitan afirmar que una actuación o un abordaje es mejor que otro. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. La segunda reflexión a nivel del Comité de Ética que nos hemos encontrado tiene que ver con la transmisión de la información, que es un tema que ha salido ya en algún otro compañero y me parece muy, muy relevante. Con respecto a la transmisión de la información, todos hemos podido ver que durante este estado de pandemia, tanto los medios generalistas como las redes sociales han actuado como siempre, es decir, se han lanzado a comunicar y a informar. Y esto, evidentemente, como mostraba antes también Rafael, había luces y había sombras. Medios de ámbito deportivo que daban información sobre algo de ámbito sanitario. Y esto, evidentemente, pues, genera preocupación a futuro. Recientemente había un estudio publicado en la revista Science donde se decía que las noticias que son fakes tienen 6 veces más probabilidades de comunicarse y de transmitirse versus a una noticia real o versus al hecho real y que tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas, con lo cual cuidado con la información que se va a transmitir. Y por último, y no menos importante, el uso de la tecnología. Han salido elementos de teleasistencia, termovigilancia, la recopilación de datos, el Big Data, la elaboración de tutoriales sobre recomendaciones a través de YouTube. Y evidentemente eso también tiene sus riesgos. Y yo creo que aquí nosotros nos hemos encontrado con que quizás la urgencia y la gravedad del problema nos ha llevado a ir publicando contenidos sin demasiado rigor, porque tampoco hay un contexto que dé sentido a la calidad y a la solidez de los datos que estamos obteniendo. ¿Dónde teníamos el problema nosotros, en nuestra institución? ¿Lo teníamos en los EPIs? Pues sí, algo había. ¿Lo teníamos en la escasez de profesionales? También. En el número de casos, no tanto, porque hasta fecha de hoy no hemos tenido ningún caso desde que se inició la pandemia. Realmente el problema lo identificamos en el binomio autonomía y seguridad. Nosotros somos una institución que aquí en Zaragoza presta servicio a personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual y personas mayores. Me voy a centrar en el ámbito sobre todo de la salud mental. Claro, cuando desde el primer momento sale una publicación, una norma, que te indica que aquellos pacientes que están ingresados de forma voluntaria en un hospital como el nuestro y quieren irse a su casa de permiso, nos habilitan para que podamos pedir la autorización pertinente al juez para que nos salgan. Claro, eso ya nos sitúa en un contexto de absoluta debilidad y sobre todo a las personas que atendemos, o sea, de absoluta debilidad, más allá del confinamiento propio, ¿no? Ya de entrada nos situaba en una situación de debilidad y este es el principal escollo que hemos encontrado durante todo este tiempo.
Claro, nosotros teníamos una hoja de ruta y como somos, si algo tenemos es que somos muy metodológicos a la hora de trabajar, pues bueno, teníamos que definir el problema, medirlo, analizarlo, implementarlo y posteriormente controlarlo. ¿Cómo definíamos el problema? Claro, teníamos que ajustarnos a una normativa legal. Ese era nuestro movimiento. No podíamos vulnerar, ¿no?, incumplir la ley. Entonces, ¿cómo podía afectar el confinamiento a las personas con patología mental? ¿Y qué respuesta debemos articular como institución nosotros? Evidentemente, lo posterior era medir cómo está afectando el confinamiento a las personas que atendemos. Y para eso utilizamos dos tipos de herramientas, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, pues a través de entrevistas individuales o las propias asambleas de pacientes y los grupos de portavoces. Y las cuantitativas, pues cogimos y adaptamos el cuestionario de bienestar emocional que publicó el Ayuntamiento de Zaragoza y lo pasamos a todos nuestros pacientes del área de salud mental. Y así obtuvimos datos. Resultados. ¿Cuáles eran las emociones que peor habían sido afectadas durante el confinamiento? Fundamentalmente 3. Había aumentado el sentimiento de tristeza, de aburrimiento y de incertidumbre. Esta es la información que teníamos y evidentemente como institución teníamos que dar una respuesta a esta situación. Pero lo teníamos que hacer desde un punto de vista concreto y propio nuestro. Y luego en las conclusiones os diré por qué. La respuesta que teníamos que dar se tenía que hacer en coherencia con la identidad nuestra y con nuestro modelo de atención, con lo cual había 3 premisas irrenunciables a las que no podíamos o de las que no nos podíamos alejar. La centralidad del paciente, la reinserción, la defensa de la dignidad de la persona y la atención integral. Y con esto teníamos que hacer una transición. Nosotros teníamos un plan asistencial pre-COVID, es decir, antes del COVID hacíamos unas cosas y había que hacer un plan asistencial durante la época del COVID. La respuesta, modificar o adaptar nuestra cartera de servicios. La implementación, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues para combatir la tristeza lo primero que hemos hecho es favorecer el acercamiento familiar, con más de 300 visitas de familiares y más de 600 videollamadas entre usuarios y familias. Para combatir el aburrimiento, un programa específico de ocio, con 40 actividades de las que se han beneficiado 90 personas. Para combatir la incertidumbre, sesiones formativas e informativas para los usuarios, 4 sesiones de las que se han beneficiado 15 pacientes. Conclusiones. Yo fundamentalmente hablaría de 2 o 3 conclusiones en base a nuestro entorno. La primera de ellas, esto no hubiese sido posible sin la implicación de la alta dirección. Si la alta dirección no está de acuerdo y apoya que algo ha cambiado y que hay que luchar por combatir y equilibrar ese binomio autonomía-seguridad, no voy a ningún sitio yo como director asistencial del centro. Y esto es importante porque yo creo que debemos, los que estemos en situaciones de hacerlo, de concienciar a los líderes políticos y a los gerentes de las instituciones y de los centros para que incorporen estos criterios éticos en la toma de decisiones. La segunda, la planificación. Esto responde a una planificación. Ahora mismo ya estamos planificando qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Pero nuestro entorno o nuestra centralidad ya no es la cartera de servicios ni cómo afecta el confinamiento al bienestar de los pacientes. Es qué sucede si yo me quedo con el 50% de la plantilla trabajando. Y si yo solo tengo planificado, cuando llega el momento simplemente sucederá. Y por último, y lo más importante, yo creo que en todo lo que hacemos hay que ser coherentes y fieles a los valores de cada institución. Porque el COVID está aquí y el COVID pasará. Y cuando el COVID pase, y mientras el COVID está, yo seguiré haciendo lo mismo que tengo que hacer, que es practicar la hospitalidad. Y es lo que hemos intentado hacer durante todo este tiempo. Muchas gracias.